va a haber un compromiso generalizado. Va a haber síntomas generalizados, síntomas que son inespecíficos, son síntomas que son muy parecidos a los que se presentan en la sepsis neonatal. Tenemos que tener un alto grado de sospecha y de ser así es fundamental, es necesario tener un análisis de líquido cefalorraquídeo, para lo cual haremos una punción lumbar y vamos a ver ciertas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para poder decir y afirmar que es una meningoencefalitis. Es una patología que se presenta hasta en 1% de recién nacidos vivos y su etiología, al igual que en la sepsis, puede ser de transmisión vertical, es decir, el paso de la infección de la madre hacia el bebé, o puede ser una infección adquirida, nosocomial o intrahospitalaria. En cuanto a las meningitis verticales, al igual que en la sepsis, los gérmenes que la van a causar son los gérmenes que están localizados en el canal vaginal o en el canal genital materno. El principal agente es el estreptococo del grupo B, al igual que en la sepsis temprana. Y pueden haber otros gérmenes, sobre todo gram negativos como E. coli y la listeria. Los síntomas clínicos van a ser muy similares a la sepsis, que ya hemos visto que son sistémicos y que son inespecíficos. Por ejemplo, puede haber alteraciones en la temperatura, hipotermia, hipertermia, puede haber dificultad respiratoria, que incluye taquipnia, tirajes intercostales, vómito, rechazo al alimento, es decir, son síntomas bastante generales y muy inespecíficos. Para hacer el diagnóstico, como les había mencionado anteriormente, es fundamental tomar una punción para obtener líquido cefalorraquídeo. Entonces, se van a ver ciertos parámetros en el líquido, los cuales van a estar dados por leucocitos, la presencia de células blancas en el líquido, qué porcentaje de neutrófilos encontramos, las proteínas, la glucosa y un porcentaje de glucosa en líquido sobre glucosa en sangre. Entonces vamos a ver las alteraciones que se van a presentar. Y para saber las alteraciones tenemos que saber primero qué es lo normal. Entonces ustedes van a ver que hay una diferencia entre cuáles son los hallazgos en un bebé prematuro y en un bebé a término. ¿Y por qué habría esa diferencia? Esa diferencia se debe por la inmadurez que hay en un bebé prematuro, ¿no? Y eso va a ver que hay alteraciones también en el pasaje a través de la membrana. Entonces vamos a encontrar que en un bebé prematuro hay más celularidad en un líquido cefalorraquídeo normal. Es decir, si en un bebé a término puedo encontrar hasta 30 leucocitos por milímetro cúbico, en un bebito prematuro voy a poder encontrar hasta 40. En neutrófilos igual, en un bebé a término hasta 60 es lo normal, en un pretérmino hasta 70. En cuanto a las proteínas, en un bebé a término puedo encontrar hasta 170. Es decir, si yo sospecho de que mi bebé tiene meningitis, le tomo una punción lumbar y encuentro 50 leucocitos por campo en un bebé a término, entonces eso me habla de que los leucocitos están aumentados. Hasta ahí, con ese resultado puedo decir que el bebé tiene una meningoencefalitis en un bebé a término, porque me dice que el valor normal es hasta 30 y en mi resultado yo tengo 50. Entonces, si la celularidad está aumentada, ya eso significa una alteración de líquido y con ese citoquímico puedo decir que el bebé tiene meningoencefalitis. ¿Qué tendría que hacer aparte de eso? No solamente debo conformarme con tomar un citoquímico y tener estos resultados de células, sino también tengo que tomar un cultivo. Y en el cultivo lo que se espera es encontrar el germen que me está causando este problema. Las proteínas también. Cuando hay una sospecha, cuando hay una infección de meningoencefalitis, las proteínas van a estar aumentadas en el líquido. Y ocurre lo contrario con la glucosa. La glucosa se consume y hay bajo nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Aquí ustedes ven
de que hay un índice de glucosa en el líquido sobre glucosa en sangre. Esto quiere decir que cuando tomamos una punción lumbar, debemos analizar con una gota de líquido cefalorraquídeo, ponerle un glucómetro y valorar cuánto de glucosa tiene. Y antes de empezar a hacer el procedimiento, tenemos que tomar una gota de sangre del bebé y hacer también un glucotrem. Y tenemos que hacer la comparación. ¿Cuánto de glucosa tiene en el líquido y cuánto de glucosa tiene en sangre? Lo que encontraríamos en un caso de meningoencefalitis es de que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo esté mucho más baja que en sangre. Esa es la alteración que esperaríamos encontrar. En cuanto al tratamiento, de manera parecida a la sepsis, se debe hacer un tratamiento empírico, con antibiótico doble también, ¿no? Y luego de tener el cultivo, se debe cambiar el tratamiento dependiendo de cómo sale el angiograma de ese germen que se ha encontrado. ¿Cuánto dura el tratamiento? Aquí viene una diferencia bastante marcada con la sepsis, ¿no? Cuando hay compromiso de infección del sistema nervioso, el tratamiento debe ser 21 días. Es un tratamiento mucho más largo. A diferencia de la sepsis, que es 7 días o 10 días, o en caso de complicaciones, 14 días. Como les había mencionado que hay compromiso sistémico, el tratamiento antibiótico va dirigido hacia la infección del sistema nervioso, pero también se debe dar tratamiento de los síntomas. Es decir, si mi paciente con meningitis tiene dificultad respiratoria, tengo que tratar esa dificultad respiratoria. Puede ser que necesite apoyo con CPAP, apoyo con ventilador mecánico, dependiendo del compromiso que tenga el bebé. Si es un bebé que está vomitando, no tengo que tener en NPO o sin comer por unos días e iniciar la nutrición parenteral. O sea, el tratamiento de sostén va dirigido en sí a los síntomas que esté presentando el paciente. Se habla del uso de los corticoides. ¿Qué tan útiles son los corticoides en un caso de meningoencefalitis? Si ustedes tomaran una ecografía transfontanelar en un bebé con diagnóstico de meningoencefalitis, lo más probable es que encontremos edema cerebral por la inflamación que hay en el sistema nervioso. Entonces, en esos casos se puede utilizar un corticoide sistémico como la dexametasona. Ayuda a desinflamar y por lo tanto a disminuir el edema. Pero también hay estudios que refieren que la dexametasona puede tener influencias negativas en el neurodesarrollo. Por lo tanto, es un tratamiento que no está contemplado por todos. Algunos están a favor por lo que disminuye el edema, pero otros están en contra por el problema que traería a largo plazo. Entonces, es importante que saber de todas maneras que se puede usar, pero como les digo, tiene ciertas observaciones. Un paciente, un neonato que hace meningoencefalitis va a tener hipertensión craneal, pero a diferencia del adulto, tiene sus fontanelas todavía presentes. Es difícil que haga en sí síntomas de hipertensión craneal como un adulto. Lo que podría ocurrir más bien es que al aumentar el edema puede haber un crecimiento de la cabeza, ¿no? Podemos encontrar una macrocefalia, las fontanelas algo tensas, es más permeable. En el caso de que se presente síntomas de hipertensión craneal, como por ejemplo serían vómitos explosivos, tendría que tratarse. Otra complicación que puede haber también es una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Son complicaciones que se pueden presentar: hipertensión endocraneal y secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Ahora van a ver complicaciones que se presentan de forma aguda y complicaciones que se presentan de forma crónica. Dentro de la forma aguda, como les había mencionado, es el edema cerebral, la hipertensión endocraneal, son las más frecuentes. La lesión cerebral parenquimatosa, difusa y focal y la ventriculitis son mucho más raras. Y en cuanto a la fase crónica, es decir, el paciente se le diagnosticó meningoencefalitis, se le dio tratamiento, se comprobó que el líquido cefalorraquídeo se normalizó, entonces ¿se solucionó el problema? Sí, el problema agudo, pero a largo plazo pueden haber secuelas.
como parálisis cerebral, crisis convulsivas o retraso psicomotor e hidrocefálico. Entonces es importante que todo niño o todo bebé que ha sido diagnosticado de meningoencefalitis lleve un seguimiento estricto de su neurodesarrollo, del tamaño o del aumento del perímetro cefálico y un control con el neuropediatra. La mortalidad sigue siendo elevada, a pesar de que han habido novedades en el diagnóstico, ¿no?, para hacerlo de manera más oportuna. Aún así, la mortalidad es alta. Obviamente, si el bebé es a más pretérmino, la mortalidad es más elevada. Si se presentan convulsiones, esto es considerado como un factor de mal pronóstico en estos bebés. En cuanto a las meningitis nosocomiales, la clínica va a ser la misma. Lo que va a diferenciar es la etiología y el tiempo de presentación. Generalmente las meningitis nosocomiales se presentan en pacientes que ya están hospitalizados por lo menos 48 horas. Se presentan de una forma más tardía y los gérmenes que los van a causar van a ser los que están en el hospital o en la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra hospitalizado el bebé. Cada centro hospitalario trabaja con el personal de laboratorio, y el personal de laboratorio es el que nos informa del resultado de los cultivos que tenemos, y eso nos da cuáles son los agentes etiológicos que predominan en cada hospital. Cada hospital sabe, por ejemplo, en mi hospital el agente que más causa sepsis es Klebsiella, es el que va a la cabeza, pero también lo causa E. coli, también lo causa el estreptococo. Probablemente en el hospital Loaiza no sea Klebsiella, tal vez ahí sea el estreptococo del grupo B. Entonces, cada entidad debe conocer su propia flora bacteriana, y de acuerdo a eso, si yo sospecho de una meningoencefalitis nosocomial, entonces voy a dirigir mi tratamiento empírico hacia esa bacteria, ¿no? Y también tengo que tomar un cultivo de líquido cefalorraquídeo para poder definir con el antibiograma si debo cambiar antibióticos empíricos o no. Si yo tengo un líquido cefalorraquídeo patológico, es decir, tengo las proteínas aumentadas, leucocitos aumentados, neutrófilos aumentados y mi glucosa está baja, entonces hago el diagnóstico de meningoencefalitis. Debo tomar un cultivo, y si mi cultivo sale positivo, es obligatorio tomar también un hemocultivo, porque se ha visto que en los casos de meningoencefalitis los hemocultivos son positivos hasta un 55% de los casos, y debo encontrar el mismo germen que encuentre en el líquido cefalorraquídeo. Esto, por ejemplo, cuando hicimos el tema de sepsis, vimos que los cultivos en esos casos eran positivos en un menor porcentaje, hasta en un 20%, pero cuando se presenta junto con la meningoencefalitis aumenta la positividad hasta un 55%. Entonces, si tiene un paciente con diagnóstico de meningitis o con sospecha de meningitis al que van a hacer punción lumbar, al tomar la punción lumbar nosotros tomamos muestras en 3 frascos. Un frasco es para hacer un análisis de citoquímico, en el cual le van a salir los hallazgos que yo les mostré en el cuadro. Ese análisis sale en promedio de 3 a 4 horas, ¿no? Eso es un resultado bastante rápido. Luego tomo en el segundo frasco, lo mando a analizar y en ese busco gram, es decir, me va a decir si tengo gram positivos o gram negativos. Y en un tercer frasco yo lo voy a mandar para cultivo, y ese resultado se demora 4 o 5 días. Los síntomas, como les dije, son similares a la sepsis, son inespecíficos. Como estamos hablando de una meningitis nosocomial, son más tardíos, generalmente se inician en la segunda semana de vida. El diagnóstico, al igual que en la meningitis temprana, es por la clínica y por la sospecha de meningoencefalitis. ¿Y cuál sería mi sospecha?
voy a encontrar síntomas neurológicos. Puedo encontrar un paciente irritable, un paciente que esté con la fontanela abombada o aumentada en tensión, un paciente que está convulsionando, no convulsionaba y de pronto empieza a convulsionar, puede tener vómitos también. Entonces, en esos casos, esa es la clínica, ¿no? La clínica que es sistémica, que puede ser muy inespecífica, y una clínica neurológica. Si tengo una sospecha, debo solicitar exámenes o reactantes de fase aguda, como el hemograma, la proteína C reactiva, y es indispensable tener una punción lumbar. No se puede firmar un diagnóstico de meningitis o meningoencefalitis si es que no han tomado una punción lumbar. Es indispensable tomar la punción lumbar y ver que estén alterados los parámetros de leucocitos, neutrófilos, proteínas y glucosa. El tratamiento, al igual que en la meningitis temprana, siempre es empírico, y va a ser empírico hasta que ustedes obtengan el cultivo de líquido y obtengan ese germen. En el tratamiento empírico de una meningitis también se usa ampicilina, al igual que en el tratamiento de la sepsis. Pero la diferencia es que la ampicilina en el tratamiento de meningitis es a doble dosis. Es decir, si tengo un paciente con sepsis neonatal, yo inicio ampicilina a 50 miligramos por kilo, dosis. En cambio, en la meningitis, inicio a 100 miligramos kilodosis. Esa es la diferencia entre una sepsis y una meningitis, ¿no? En cuanto al uso de ampicilina, es al doble de dosis. No solo las bacterias van a causar meningitis, también tenemos meningitis por hongos. Esto sobre todo es en pacientes que están con métodos invasivos, es decir, pacientes que están con catéteres intravasculares, como por ejemplo los catéteres que se colocan para que el bebé reciba nutrición parenteral. En estos pacientes que portan sondas uretrales, pacientes que están con tubos de drenaje torácico, es decir, todo paciente que está con procedimiento invasivo tiene más probabilidad de hacer meningitis por cándida. Si es una meningitis por cándida, que es un hongo, el tratamiento debe ser un antifúngico. El que más usamos es la fluoxetina B. El fluconazol se usaba también anteriormente, pero la cándida ha hecho mucha resistencia al fluconazol, por eso es que ahora se usa de entrada anfotericina B. También se puede asociar anfotericina con 5-flucitosina de vía oral, ¿no? Se ve que hay una buena acción sinérgica entre estos dos antifúngicos. Se ha postulado el uso de antibióticos intraventriculares en caso de meningitis. ¿Esto qué quiere decir? Se coloca un catéter intravascular a través de la fontanela intraventricular. Es un procedimiento que se hace dirigido con neuroendoscopía. Ese procedimiento lo hacen los neurocirujanos. Colocan un catéter a través de la fontanela y se dirige hacia los ventrículos, intraventricular. Y se coloca antibióticos directamente en esa zona, ¿no? Por eso se dice antibióticos intraventriculares. El que más se ha usado es la gentamicina. Lo que se buscaba era dar un tratamiento directo hacia la zona de infección. Sin embargo, esto lo expone al niño porque estamos invadiendo una cavidad, estamos colocando un catéter y, sin embargo, a pesar de eso, los estudios han demostrado de que no mejora la evolución de la infección, es decir, la duración de la infección es la misma, y al contrario se ve que ha habido un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, es algo que se ha postulado, se ha buscado, pero que se ha visto que no da buenos resultados en los bebés. Y también, al igual que en la meningitis temprana, si el paciente tiene otros síntomas, también hay que tratarlos. Y eso se le llama tratamiento de sostén, o sea, el tratamiento de los síntomas que se presenten en general. Las complicaciones que se presentan son bastante parecidas que en la meningitis vertical. Las secuelas pueden ser sobre todo síntomas neurológicos como hidrocefalia, retraso motor, epilepsia
y también sordera. Y la sordera no solamente se va a dar como una complicación de la infección, sino también por el uso de los antibióticos. La nitacina, la clindamicina, que son aminoglucósidos, una de sus complicaciones son sordera. Si el paciente queda, después de que pasó su proceso de meningoencefalitis, queda con convulsiones como secuela, se considera como un factor de mal pronóstico. Se asoció a muerte y a secuelas hasta un 25% de los niños que sobrevivieron. Y ahora vamos a hablar de neumonía. Bueno, la neumonía es una inflamación del pulmón que generalmente va a estar originada por un germen. Podemos tener neumonías congénitas, es decir, podemos tener un bebé que nace con dificultad respiratoria, le tomamos una radiografía y encontramos una consolidación en el pulmón. A eso se le llama neumonía congénita. Y pueden haber neumonías que se desarrollan en el transcurso de los días por infecciones que se han transmitido a través del canal materno o por infecciones que se han adquirido estando ya hospitalizado el paciente. Los síntomas de la neumonía obviamente van a ser síntomas respiratorios, va a haber dificultad respiratoria. En cuanto a la epidemiología, la neumonía puede causar hasta 800.000 muertes, ¿no? Es un número bastante elevado y también tiene un porcentaje alto de mortalidad. Se ha estimado que hasta un 38% de los bebés que nacen como óbitos o que nacen fallecidos tenían un proceso de neumonía. La etiología, al igual que en la sepsis temprana y al igual que en la meningitis temprana, estreptococo del grupo B. Es el principal agente causal porque el estreptococo del grupo B es un germen bastante frecuente en el canal vaginal de la mamá, ¿no? Por eso es que en ginecología se debería hacer el descarte por lo menos 4 horas antes del parto. Si se hiciera el descarte de este germen y saliese positivo, se le debe dar tratamiento a la mamá y eso disminuye la probabilidad de que el bebé se contagie con este germen. Pero no solamente el estreptococo del grupo B, sino todos los gérmenes que ya hemos visto, gram negativos, gram positivos, los hongos, los virus, también pueden causar neumonía neonatal. Entonces va a haber compromiso respiratorio, puede haber taquimia, quejido, aleteo, todos los síntomas respiratorios que ustedes ya han visto y que también se presentan en la sepsis. Entonces, es necesario tomar una radiografía y ver si hay un consolidado parenquimal en la radiografía. Hay algunos gérmenes que van a ser más predominantes en ciertas patologías. Por ejemplo, se ha visto que los bebés que son menores, que tienen un peso menor a 1,5 kg, los más pequeñitos, hay mayor presencia del ureaplasma urolítico. O sea, este germen es más frecuente como causante de neumonía en bebés pretérminos, ¿no? Y es mucho más raro en bebés a términos. También pueden presentarse neumonías por virus. ¿Qué virus podrían causar neumonía? El virus respiratorio sincitial, el adenovirus y los virus ECO. El virus herpes simple también es un agente bastante frecuente. Y el Pneumocystis carini es frecuente en niños pretérminos y también en niños a término, pero inmunosuprimidos, sobre todo en pacientes que tienen infección VIH, ¿no? Hijos de mamá con infección VIH. Es más frecuente en pacientes que tienen algún compromiso de su sistema inmunológico. Ahora, hay 5 mecanismos a través de los cuales podría un niño adquirir la neumonía. La vía transplacentaria, cuando la mamá tiene el germen en su sangre, a través de la sangre pasa a través de la placenta y se transmite. Esto ocurre en el caso de los virus y en el caso del neumococo. También a través de la inhalación de líquido amniótico, cuando ya se produce el parto y el bebé inhala el líquido amniótico, si ese líquido amniótico está contaminado con gérmenes, el bebé puede adquirir el germen a través de esta vía. También a través de la aspiración de material infectado.
y eso puede ser causado por varios gérmenes. Más adelante vamos a ver qué signos van a encontrar en una radiografía de acuerdo al germen. Otro modo de adquirir el germen es a través de la inhalación del aire contaminado. Aquí en este caso sobre todo se producen las pseudomonas. Es típico tener un paciente en ventilación mecánica, que ingresó en ventilación mecánica por una enfermedad de membrana hialina, y a los 5 o 7 días hay un deterioro de su sistema respiratorio, aumenta su taquipnia, desatura, tiene más tiraje. Le tomamos una placa y vemos un infiltrado parenquimal que antes no había. Si es un paciente que está en ventilación mecánica, obviamente va a estar con oxígeno, y en los corrugados que ustedes observan en un ventilador hay aire y el aire va tibio. Y este aire tibio va a hacer que haya presencia de humedad en estos corrugados. La presencia de humedad favorece el crecimiento de la pseudomona. Y esa pseudomona, a través del aire inhalado que va con la humedad, va a provocar neumonía en estos bebés. Entonces ahí en estos casos, por ejemplo, hablamos de neumonías asociadas al uso de ventilador mecánico. En estos pacientes el principal germen es pseudomona. Entonces si yo tengo un paciente que está en ventilación mecánica, que no tenía neumonía, 5 o 7 días después de estar con ventilador, encuentro un infiltrado, ya debo sospechar que está haciendo una infección de neumonía por pseudomona. Y eso me va a orientar a que mi tratamiento debe ir dirigido hacia gérmenes que combatan la pseudomona. Otra vía de infección también es la vía hematógena, a través de otro foco infeccioso, dicen. ¿Qué quiere decir? Si tengo un paciente con infección urinaria que no está siendo bien controlada, este germen puede pasar del tracto urinario hacia la sangre, llegar hasta los pulmones y también puede causar neumonía. Los factores de riesgo para causar neumonía son los mismos factores que la sepsis: ruptura de membranas, asfixia, soporte ventilatorio. Tener un soporte ventilatorio prolongado, más allá de lo debido, puede provocar o ponerlo en riesgo de hacer neumonía. La clínica, ya les mencioné, la clínica en sí son síntomas respiratorios, taquipnia, cianosis, un paciente que presenta aumento del esfuerzo respiratorio y presencia de ruidos patológicos en la auscultación. Ustedes saben por su curso que llevan en clínica que si tengo neumonía debería escuchar crépitos a la auscultación. En los bebés recién nacidos no siempre es así. A veces solamente se escuchan roncos o disminución del murmullo vesicular. No siempre se escuchan los típicos crépitos que se escuchan en un bebé más grande o en adultos. Entonces, los ruidos patológicos son bien variables y obviamente también dependen del oído del médico que examine. Si tienen un paciente que esté en ventilación mecánica, también el ruido que hace el ventilador a veces no permite también escuchar bien cómo pasa el murmullo. En los casos de que sospechen neumonía por clamidia, tienen que tener en cuenta que los síntomas son más tardíos. Aparecen hasta entre 2 semanas y 3 meses de vida. Entonces, ¿cómo tendría que sospechar yo si un bebé me va a hacer neumonía por clamidia? Si es un bebito que ha hecho conjuntivitis por clamidia, y yo tengo que estar vigilándole a ese bebé porque más adelante me puede hacer también neumonía por clamidia. El diagnóstico tiene que ser confirmado, así como en la meningitis tenemos que tener un citoquímico de líquido cefalorraquídeo. En la neumonía tenemos que tener una placa radiográfica y vamos a encontrar alteraciones en la placa. Podemos encontrar la consolidación o esa imagen densa en el pulmón, que eso nos indicaría que el alveolo está lleno de líquido, hay presencia de inflamación, ¿no? Hay una densidad que es parecida a la del agua, por ejemplo, que se ve así blanco en una radiografía. Y hay algunos gérmenes causan patrones típicos, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo del grupo B, que ya habíamos dicho que es el principal agente causal, puede dar una imagen muy parecida a la que se observa en una enfermedad de membrana hialina. Es decir, va a haber un patrón de vidrio esmerilado, bien parecido a una membrana hialina.
Si tomamos una radiografía y vemos consolidaciones extensas, es decir, en ambos pulmones hay infiltrado parenquimal en ambos pulmones extenso, entonces se sospecha de infección por cándida. Si tengo infiltrados intersticiales, generalmente eso va asociado a clamidia. Y el estafilococo aureus produce imágenes bastante típicas, ¿no? Como el neumatocele. Y esto es algo que sí tienen que fijar. Ahorita vamos a ver una placa de una radiografía. Aquí esta es una radiografía donde aquí la flecha roja está señalando una imagen redondeada. Este es un neumatocele o bula. Este es un hallazgo típico de un estafilococo. Los estafilococos causan estas bulas o neumatoceles. Y no necesariamente son únicas, a veces son varias, a veces confluyen y forman una bula grande. El tratamiento en estos casos obviamente va a ser dar antibiótico para combatir la infección de la neumonía. ¿Y qué hacer con estas bulas? El tratamiento es expectante. Si la bula, como en este caso, es pequeña, no causa desplazamiento del corazón ni del mediastino, solo se observa y se debe esperar la resolución espontánea, que va de la mano con el tratamiento antibiótico. Pero a veces las bulas confluyen tanto que ya forman un efecto de masa y comprimen el resto del parénquima, ¿no? Y en esos casos se puede hacer un drenaje, tal como se hace el drenaje en los neumotórax. Entonces esa es una posible pregunta. Un paciente con neumonía que en la radiografía encuentran neumatocele o bula, el agente etiológico más probable es el estafilococo aureus. Para hacer el diagnóstico microbiológico, es decir, el diagnóstico radiológico lo hago obviamente con una placa. Diagnóstico clínico con los síntomas de dificultad respiratoria. Si quiero hallar el agente, también tengo que tomar un cultivo de las secreciones traqueales. Si ese paciente está invadido con catéteres, tomo un cultivo de la punta del catéter. Y si el paciente hiciese neumonía con derrame pleural, que felizmente es raro en los bebés, también tengo que tomar una muestra de ese líquido a través de una toracocentesis guiada por ecografía y cultivar también el líquido pleural. También se debe buscar si es que hay presencia de infección por TORCH a través de medidas en la sangre o de pruebas serológicas de TORCH. Si es que estoy sospechando de estreptococo de grupo B, hacer técnicas de aglutinación de látex. Si quiero descartar clamidia, ¿no? Tinción Gram. Y en caso de que se sospeche neumocistis, se menciona hacer una biopsia pulmonar. La neumonía por neumocistis carini es bastante rara en nuestro medio. Como les digo, sobre todo es en pacientes inmunosuprimidos, pero en el caso que se sospechara, no se puede hallar con cultivo de secreción traqueobronquial ni con otro tipo de cultivo, sino solamente tomando una biopsia. Es un procedimiento bastante cruento que se hace con una broncofibroscopía. ¿Cómo prevenir? Bueno, prevenir es tratar de eliminar los factores de riesgo, sobre todo hacer la profilaxis intraparto en la madre, ¿no? Toda gestante y en sus últimos meses de embarazo se le debe hacer profilaxis. Si se halla que está contaminada con estreptococo B, se le da tratamiento con ampicilina o penicilina, por lo menos hasta 4 horas antes del parto. Si la profilaxis se hiciera con 2 horas antes del parto o minutos antes del parto, entonces ya no es válida, ya no puede disminuir la posibilidad de contagio. El tratamiento, nuevamente, de forma empírica, hasta tener resultados de los cultivos, ¿no? Igual que en la sepsis, el tratamiento empírico va a ser con una penicilina, o sea, ampicilina y un aminoglucósido, que puede ser gentamicina o amikacina. La dosis de la ampicilina es la misma que en la sepsis, solamente en el caso de la meningoencefalitis es que se usa el doble de dosis en la ampicilina. Y si tengo una neumonía cardíaca, se hace tratamiento empírico de acuerdo a los gérmenes que sean más frecuentes en mi centro de trabajo. El tratamiento más o menos va de 10 a 14 días, dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente, de cómo vaya su mejoría clínica. Al igual que en la neumonía de los niños más grandes o de los adultos,
Damos el tratamiento y luego vamos controlando cómo va la imagen radiológica, ¿no? La mejoría va a ser tardía, la mejoría o la desaparición de esa consolidación va a tardar de 2 a 3 semanas. Si hay sospecha de clamidia, se debe asociar también eritromicina en tratamiento. Si sospecho de virus herpes, tengo que usar aciclovir. Ahora, ¿cómo sospechar de virus herpes? Generalmente buscando etiología también en la madre, ¿no? Si mi historia clínica me refieren de que la mamá tenía vesículas en el canal del parto, o tenía vesículas en el periné, o tenía lesiones vesiculares en la vía oral, entonces si la mamá tiene herpes, es probable que el bebé también tenga herpes. O si encontramos clínica neurológica en el bebé, ¿no? Sabemos que el herpes es un virus que es neurotropo, le encanta el sistema nervioso, entonces va a causar también meningoencefalitis. Entonces, si yo tengo una sospecha clínica, ahí es donde debo tratar de investigar, y si encuentro indicios de que hay infección por virus herpes, uso aciclovir. En el caso de pseudomonas, se puede usar tobramicina, que es un aminoglucósido, o ceftazidima, son los antibióticos que son más efectivos contra pseudomonas. Y si hay sospecha de virus respiratorio sincitial, el antiviral que se usa ahí es la ribavirina. Mientras los síntomas de la neumonía sean más precoces, el pronóstico es peor. Como les mencionaba hace un momento, ¿no? Si tengo un paciente que nace y ya nace con dificultad respiratoria, tomo una radiografía y encuentro un consolidado parenquimal y ese paciente tiene 2-3 horas de vida, entonces es un paciente que ya está haciendo neumonía dentro del vientre de la madre, nace con neumonía precoz, ese niño tiene peor pronóstico, ¿no? Ese niño fallece. Hace poco tuvimos en nuestro hospital un niño de 30 semanas, la mamá como factor de riesgo tenía infección urinaria no tratada. El bebé nació con un peso de 1 kilo, entró a ventilación mecánica y antes de las 24 horas el niño falleció. Cuando se le tomó la radiografía se veía un consolidado que abarcaba hasta la mitad más o menos del campo pulmonar derecho, ¿no? Entonces el diagnóstico en este bebé fue neumonía congénita, sepsis también. A la mamá no le lograron aislar un germen en el cultivo y al bebé tampoco, en el hemocultivo que se le tomó salió negativo. Sin embargo, tenía toda la clínica y tenía la imagen radiológica de una neumonía congénita. Así que mientras más precoz son los síntomas de neumonía, el pronóstico es peor, la mortalidad más alta. Vamos a hablar de enfalitis. La enfalitis es una patología mucho más benigna, pero que también tiene complicaciones. La enfalitis va a dar síntomas de flebosis, ¿no? Va a haber aumento de temperatura, va a haber eritema, puede haber dolor. ¿Y eso a dónde? A nivel de la piel que está alrededor del ombligo. Y esto se puede acompañar de aumento de secreción y de mal olor. Esta es una imagen donde se ve un cordón umbilical que está calpado, ¿no? Que ya está, miren acá, de color negro, o sea, ya tiene algunos días u horas, dependiendo del bebé, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un bebé que está con la mamá de acompañante, que está sano, no tiene otra patología, el cordón va a secar un poco más tarde. Pero si tenemos un bebito que al segundo día yo lo pongo en fototerapia, el calor de la fototerapia me va a ir secando mi cordón mucho más rápido. Entonces por eso les digo que puede, este cordón que ya está medio seco, está de color negro, que eso es lo normal, así se pone. Este cordón está normal, pero la piel que está alrededor, toda esta parte, está roja. Y parte de la piel del abdomen también está roja, ¿no? Por eso acá la han delimitado con estos puntos. Entonces, esto sí es una enfalitis, es una inflamación. Ahora, ¿qué factores van a favorecer que haya enfalitis? En general son malas prácticas de higiene. No hay un buen lavado de manos,
de parte del personal que manipula al bebé, tanto de la mamá como de las enfermeras, los médicos, las técnicas que lo tienen. Y también hay que tener en cuenta las costumbres de las mamás. A veces el bebé se va sano, regresa al 5º, al 7º día de vida con ofalitis, porque en algunas culturas o hay personas que tienen costumbres de echarle diversas sustancias, ¿no? A veces le echan talcos, aceites, y entonces les ponen las famosas puntas que ustedes habrán escuchado, los envuelven con una fajita para tratar de prevenir una posible hernia, y a veces esas fajitas no están limpias y eso contamina y puede provocar ofalitis. También que haya habido ruptura prematura de membranas o infección materna, o que sea un parto no estéril, ¿no? Por ejemplo, un parto domiciliario que no se da con las debidas medidas de higiene, también puede provocar ofalitis. El hecho de ser un bebé prematuro también lo pone en riesgo porque no tiene su sistema de defensa está medidos a menos, porque la piel del bebito prematuro es mucho más delgada, su barrera también no es tan eficiente, ¿no? Entonces es más posible que adquiera ofalitis. Y bebés con inmunodeficiencias en general, por ejemplo, nuevamente, hijos de mamás con VIH positivo, sobre todo mamás que no están bien controladas, que no han recibido terapia antirretroviral, y bebés que están sometidos a procedimientos invasivos, ¿no? Es decir, factores de riesgo que ya traiga de por sí la mamá del bebé o malas prácticas de higiene van a causar ofalitis. La etiología es diversa, ¿no? Es diversa, pero la más común, al ser una infección de piel, el germen más común en ofalitis es el Staphylococcus aureus, ¿no? Es el germen más común. Es decir, nuestro tratamiento tendría que ir dirigido a dar antibióticos que van a combatir este germen. En algunos casos más raros pueden estar causados por anaerobios y también por tétanos, pero gracias a que la mayoría de las mamás ya reciben profilaxis de la vacuna antitetánica, entonces esto prácticamente ya en la actualidad no se ve ofalitis por tétanos. La clínica, como ya les dije, son síntomas de inflamación, edema, eritema, puede haber hipersensibilidad, es decir, cuando tratamos de tocar esa zona roja, ahí el bebé muestra dolor. Puede haber secreción maloliente también. Y hay algunas clasificaciones en cuanto a su extensión, es decir, a veces encontramos solamente descarga purulenta, o sea, es un ombligo que huele mal. Entonces lo descubre y huele feo, tiene un mal olor. También, si esta infección está más avanzada, puede haber celulitis y linfangitis de la pared abdominal, ¿no? La celulitis es ver esa piel roja, ustedes la tocan, está cayendo. Pero cuando hablamos de linfangitis, cuando ya esa piel, ese abdomen está empastado, entonces ustedes tocan y eso está como si estuviera edematizado, ¿no? Entonces ya en ese caso se habla de linfangitis. Y muy raramente, si se extiende más, y aún en un tercer grado, hay una extensión hacia el tejido celular subcutáneo y hacia la fascia profunda. Generalmente extensión hacia la parte inferior, hacia el periné, hacia el área del canal inguinal. Y cuando ya hay esto, no solamente se debe dar tratamiento antibiótico, ahí ya se tiene que hacer una limpieza quirúrgica y es una complicación bastante severa. Y obviamente van a haber otros síntomas sistémicos, ¿no? Como por ejemplo fiebre, el paciente puede hacer distensión abdominal, puede hacer rechazo del estómago o vómitos, y hay un compromiso sistémico. Hay otra clasificación de acuerdo al diámetro, es decir, mientras más pequeño sea el diámetro, se supone que la infección está siendo mucho más leve. Tanto es así que si tiene un área de menor de 5 milímetros periumbilical, ¿no? Imagínense 5 milímetros, pequeñito, menos de 1 centímetro, en esos casos se podría dar tratamiento local. ¿Tratamiento local con qué? Con antibióticos tópicos, generalmente con mupirocina. Una cremita de mupirocina se aplica si es que el área que yo tengo es menor de 5 milímetros. Y medidas higiénico-dietéticas. Esto significa decirle a la mamá, explicarle que debe tener un lavado de manos cada vez que toca ese cordón umbilical. A veces la mamá le cambia el pañal al bebé, no se lava las manos y con esas mismas manos manipula el cordón umbilical. Está llevando gérmenes hacia el cordón umbilical. Entonces hay que dar tratamiento local, pero también educar a la mamá en cuanto a las medidas de higiene.
Si mi área ya es mayor de 5 milímetros, con datos sistémicos o con signos sistémicos, o sea, me refiero a fiebre, vómitos, distensión abdominal, entonces ya se debe considerar dar tratamiento endovenoso y derivado. Si mi área es mayor a 5, aún sin tener datos sistémicos, si es un área extensa, aún si el paciente está tomando bien su leche, no tiene fiebre, de todas maneras se debe dar tratamiento intravenoso. El tratamiento va a estar dado por antibióticos, y en el caso de que era una oncolitis pequeña sin signos sistémicos, entonces tratamiento local con upirocina o con neomicina, que es otro tratamiento tópico, ¿no? Y si hay complicaciones, tiene que ser tratamiento antibiótico endovenoso. Tenemos una gama de antibióticos que podemos usar ahí. Podemos usar aminoglicósidos, clindamicina, cefotaxima, metronidazol. Podemos usar también oxacilina, que es un antibiótico que cubre bastante bien estafilococo, y en la mayoría de los casos vamos a ver que hay una mejoría en el plazo de 24 hasta 48 horas, ¿no? Se ve mejoría, pero se debe completar el tratamiento. Completar el tratamiento y después recién dar de alta al paciente. ¿Qué complicaciones puede haber? Como les dije, los síntomas generales nos van a hablar de una septicemia. Si hay ya un compromiso de planos profundos, y estamos hablando de que hay fascitis necrotizante. También pueden haber complicaciones peritoneales. Tocamos ese abdomen y es un abdomen en tabla, un abdomen que está rígido y hay compromiso del peritoneo. Y también se pueden presentar abscesos periperitoneales o retroperitoneales. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es educar a la mamá en cuanto a las medidas de higiene. Se ha visto también que el contacto piel a piel entre la mamá y el bebé disminuye la infección del cordón umbilical. Cuando nace un bebé, después de hacer la atención del bebé, los primeros cuidados, también se hace una profilaxis del cordón umbilical, ¿no? Se corta el cordón umbilical con una tijera estéril y después de eso se limpia. Se humedece una gasa con alcohol, como habrán visto en sus prácticas, o también se puede hacer con clorexidina. La clorexidina viene en forma de espuma, ¿no? Aplican clorexidina en una gasa y limpian el cordón umbilical. Es la manera de hacer una disminución de riesgo de ofalitis. Esto se debe hacer en todos los partos. En los partos vaginales hay mayor riesgo de infección que en los partos por cesárea, ¿no? Porque cesárea nace de una presentación alta, pero igual en todos los bebés que son atendidos se hace la profilaxis, sea con clorexidina o si no hay clorexidina se hace con alcohol. ¿Y qué pasaría si ustedes se encuentran en un centro de salud, en un puesto de salud y no tienen ni alcohol ni clorexidina ni ningún otro antiséptico? Entonces, ¿qué recomienda la OMS en esos casos? Cortar el cordón con una tijera estéril. Si no tienen una tijera estéril, pueden utilizar un bisturí, ¿no? Algo que esté estéril. Y si no tienen con qué hacer la limpieza, entonces simplemente hacen un secado natural, esperan que se seque solo, nada más, no aplicar otras cosas, ¿no? Eso es cuando no tenemos algún antiséptico como el alcohol o la clorexidina. En cuanto a infecciones de la piel, la mastitis es una de las principales patologías que tenemos. Es una infección que afecta a las glándulas mamarias y también los tejidos adyacentes, ¿no? Causando una celulitis. ¿Cuál es el factor predisponente? Eso es importante que lo fijen, porque esto también es una pregunta bastante frecuente que hacemos. El factor predisponente por el cual los bebitos desarrollan mastitis con frecuencia es la hipertrofia que se va a presentar del tejido mamario. Eso es por un efecto hormonal, ¿no? Por el paso de las hormonas maternas hacia el bebé, sea varón o sea mujer. Esta hipertrofia va a hacer de que con facilidad estos bebitos puedan hacer mastitis. ¿Cuál es el agente etiológico? Son varios, como hemos visto en todas las patologías infecciosas. Los más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativo. Esos son los más frecuentes. Pero al igual que lo demás puede ser causado por distintas bacterias, ¿no? Si tenemos una mastitis, vamos a tener signos de flebosis, también puede haber secreción purulenta. Y si tenemos secreción purulenta,
Cada vez que ustedes tengan secreción, sea de tubo endotraqueal, de una mastitis, lo que ustedes tienen que hacer es cultivar esa secreción para que encuentren el germen. Cuando aparece la mastitis, es una patología que no se presenta en los primeros días. Es típico que el paciente se vaya a su casa y días después de la segunda semana, vuelven con este cuadro de mastitis. Ahí vemos una imagen de un bebé con mastitis. Aquí hay una mastitis bilateral, ¿no? Aquí en el lado izquierdo del bebé se ve mayor compromiso, están extendiendo casi hasta la mitad del tórax. Se ve la piel roja, está aumentada de volumen. Y aquí en el lado derecho es mucho más pequeño, ¿no? Pero igual se está ya presentando. Es en este caso, mastitis bilateral. El tratamiento debe ser con antibióticos endovenosos o parenterales. También se pueden usar fomentos locales. ¿Qué es fomento local? Fomento local significa que se pueden usar antibióticos tópicos. También se les puede colocar paños de agua fría, porque es una zona que se presenta bastante caliente y que causa dolor. Y si vemos que ya hay una secreción o un absceso, eso se tiene que drenar, ¿no? Si el cirujano viene, hace la incisión, coloca un dren y se espera que salga el material purulento. Y muy raramente se tiene que hacer devidamiento cuando hay fascitis, al igual que en la ofalitis, ¿no? La ofalitis también puede presentar abscesos y puede causar fascitis. Si ya ocurre eso, ya tenemos que llamar al cirujano para que haga su tratamiento quirúrgico, sea con un drenaje o sea con una limpieza quirúrgica, si hablamos de una fascitis. Lo más común es usar solamente tratamiento endovenoso, y con eso la remisión de los síntomas es bastante buena. El impétigo es otra patología que es muy similar a lo que ustedes han visto en los niños grandes. Son lesiones vesiculares que empiezan transparentes y después se llenan de un material amarillento, ¿no? Y está rodeado de un componente inflamatorio, o sea, la zona alrededor de las vesículas es rojiza. Y estas vesiculitas tienden a confluir, ¿no? Y causa bastante prurito. Eso hace que el niño se rasque y estas lesiones se contaminan. Es una lesión benigna. Generalmente no hay síntomas generales, solamente da síntomas a nivel de piel. Y hay dos formas clínicas, ¿no? Una es el impétigo no buloso. Generalmente lo produce el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Es el principal. El impétigo buloso, no buloso, por el Streptococcus pyogenes. Y el buloso generalmente está dado por el Staphylococcus aureus. ¿Y cuál es de qué se caracteriza? Porque el buloso, estas vesículas tienden a confluir y forman vesículas grandes, ¿no? Y miren, al igual que el Staphylococcus aureus provocaba neumatoceles o bulas en la radiografía, tiende a causar la misma patología en la piel, ¿no? La formación de bulas. Es una característica de este germen del estafilococo. Es peligroso esta infección de acuerdo al área, ¿no? Si yo tengo mi impétigo en zonas de extremidades, va a ser menos peligroso que si lo tengo en la zona del periné o en la zona de los genitales, porque puede haber contaminación con las heces y con la orina. Igual se debe tomar un cultivo de la secreción de estas vesículas. Estas lesiones pueden durar, dependiendo de la inmunidad del paciente y de cuándo iniciemos el tratamiento, la duración puede ser por días o puede ser por semanas. También se le tiene que educar a la madre en cuanto a las medidas de higiene, y puede haber también fiebre, malestar, pero la mayoría de los pacientes no tiene compromisos sistémicos. Y si son pacientes que están inmunosuprimidos, obviamente va a haber mayor compromiso. Si los pacientes están en climas que son húmedos o muy calurosos, entonces también estos impétigos pueden ser mucho más extensos, porque sabemos que la humedad y el calor va a favorecer ese tipo de infecciones. Y puede haber complicaciones de manera crónica, como la glomerulonefritis postestreptocócica en niños mayores. Ya vamos a ver los síntomas de estos pacientes cuando tienen 5 o 6 añitos, ¿no? Entonces hay que hacerle un seguimiento a estos bebés después de que han resuelto su impétigo. Se debe dar medidas de higiene,
¿no? Es recomendar el baño diario del niño. Es algo que parece obvio, pero a veces tenemos pacientes que vienen en muy mal estado de higiene, ¿no? No los bañan, no los tienen con ropa cómoda, si no están demasiado abrigados. El calor, la humedad, favorece que estas infecciones se propaguen, ¿no? Se debe dar jabones y antisépticos. Se puede dar la nitrofurazona y también se puede usar la violeta de genciana, ¿no? Esta última, la violeta de genciana, es bastante cómoda, ¿no? Bastante al alcance de las mamás. Entonces es algo que también se puede usar para hacer el baño o la limpieza del bebé. Y si las lesiones ya son más extensas, se usan antibióticos sistémicos. ¿Qué se puede usar? El impétigo. En el impétigo, la amoxicilina bioral tiene una buena absorción, tiene un buen efecto con estos gérmenes. Si hay sospecha del Staphylococcus aureus, como era el impétigo buloso, la formación de bulas en la piel, entonces ya debe usar antibióticos un poco más sistémicos en cuanto a la vía de administración, ya no bioral sino endovenoso. En estos casos puedo usar, por ejemplo, coxacilina endovenoso o oxacilina endovenoso. Y si tengo niños que son alérgicos a la amoxicilina o cloxacilina, puedo usar macrólidos, como por ejemplo la eritromicina. Entonces así varía el uso de antibióticos dependiendo de las condiciones del niño. La celulitis es otra infección que se va a presentar en el tejido celular subcutáneo. Se caracteriza porque los bordes no son definidos, y el agente más frecuente también en este caso es el Staphylococcus aureus, ¿no? Puede haber linfagitis, o sea, un empastamiento de la piel, y podemos encontrar adenopatías de acuerdo a la zona de presentación de la celulitis. Es decir, si tengo una celulitis en la región del cuello, yo puedo encontrar el aumento o el crecimiento de los ganglios a ese nivel. Es más frecuente el que se presenta la celulitis en extremidades, ¿no? Pero también se puede presentar en la cara, ahí en el lado izquierdo, ¿no? Aquí en esta parte, no se ve bien ahí en la diapositiva, se ve un enrojecimiento, ¿no? Esta es una celulitis a nivel de cara, pero es más frecuente que se presente en extremidades. Y el tratamiento en esos casos se hace también con antibióticos. Ahora vamos a hablar de furúnculos. Furúnculos se va a desarrollar a nivel de los folículos pilosos, ¿no? Estos folículos pilosos se van a inflamar y van a formar un nódulo que al inicio va a ser duro, ¿no? O firme, va a estar rojizo, y después con el paso de los días se vuelve fluctuante, ¿no? O sea, primero hay una lesión dura, rojiza, pasan los días y esa lesión se reblandece y vemos un contenido de pus en su interior. Si estas lesiones confluyen, se pueden formar abscesos y podemos encontrarlos en todas las zonas pilosas del cuerpo. Se pueden encontrar en el cuello, en la cara, en la espalda, axila, es decir, en toda zona que tenga folículos pilosos podemos encontrar estos furúnculos. El germen que lo causa casi siempre también es el Staphylococcus aureus, porque también es una zona de piel. Cuando hay contacto con el ganado, se puede haber contagio del Bacillus anthracis, y a eso se le llama el carbunco cutáneo. Y en estos casos sí la mortalidad es mayor. Se puede complicar al ser una infección de piel con celulitis, puede haber bacteriemia, y si se presenta en la cara es peligroso porque puede hacer una tromboflebitis del seno cavernoso, ¿no? Entonces, si tenemos una celulitis en cara, se hospitaliza, se da tratamiento endovenoso de antibiótico y se tiene que vigilar neurológicamente al paciente. Al ser una patología que hace que haya signos de flebosis, va a haber calor local, se puede aplicar también con tratamiento de fomentos, que también pueden aliviar los síntomas del bebé, y si es necesario se puede hacer drenaje quirúrgico. El diagnóstico en este caso es clínico, pero también, como les repito, cada vez que hay secreciones se debe hacer cultivo y empiezo el tratamiento antibiótico empírico hasta yo tener mi resultado de los cultivos, y de acuerdo a eso
varía el antibiótico, si es que es necesario. El tratamiento se debe hacer con antibióticos. ¿Qué antibióticos se usan en estos casos? Generalmente las cefalosporinas de primera generación, que tienen buena cobertura con el estafilococo, como en el caso de la cefazolina. También se pueden usar aminopenicilinas como inhibidores de beta-lactamasa. También se puede usar cotrimoxazol, vancomicina, clindamicina. Si es necesario, se puede aplicar antisépticos, se hacen curas locales. Y si los pacientes han hecho síntomas sistémicos, se da tratamiento para síntomas sistémicos. Y si han hecho complicaciones de tener abscesos o tener fascitis, entonces tiene que hacerse una limpieza quirúrgica, ¿no?, en sala de operaciones. Y después se coloca un dren para que termine de drenar toda la secreción. Y en cuanto a la conjuntivitis, así como se hace la profilaxis del cordón umbilical con clorexidina o alcohol, también se hace la profilaxis ocular, ¿no? La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva que se presenta en un neonato o un bebé que tiene menos de 28 días de vida. Entonces, ¿qué gérmenes van a causar la conjuntivitis? Obviamente los gérmenes que están en el canal genital materno también. También, si es que la mamá tiene infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, puede causar conjuntivitis por gonorrea. También puede haber conjuntivitis por clamidia. Entonces vamos a ver que estas conjuntivitis tienen peculiaridades. Entonces, ¿cómo se debe hacer la profilaxis? Cuando un bebé nace, ¿qué gotitas le aplicamos? Ustedes habrán visto que en sus hospitales se aplica gentamicina oftálmica, una gotita en cada ojo. Pero ¿qué nos dice la literatura? La literatura dice nitrato de plata al 1%, también puede usar eritromicina al 0.5% y tetraciclina al 1%. Todas estas son eficaces para prevenir la conjuntivitis por gonorrea, pero tienen una eficacia muy pobre frente a la clamidia trachomatis. Entonces, ¿qué se podría usar en la clamidia trachomatis? Se podría usar la povidona iodada, que es más eficaz para prevenir este tipo de conjuntivitis. Pero, como la povidona iodada tiene yodo, entonces todavía no hay estudios que avalen que sea seguro a nivel de la tiroides, ¿no? Pueden provocar alteraciones en las hormonas tiroideas. Entonces, es algo que se ha investigado, pero que todavía no está aprobado, y así que de forma rutinaria no se usa. Entonces, hay una conjuntivitis química en la cual va a haber inflamación de la conjuntiva, pero que es algo transitorio, dura 1 o 2 días y se limita. ¿Cuándo se presenta esta conjuntivitis química? Cuando se usa nitrato de plata como profilaxis. Cuando se usa nitrato de plata como profilaxis, vamos a ver que en las horas que siguen el bebé va a ser un eritema en la conjuntiva, ¿no? Y eso se limita solo, no se hace nada, se espera la resolución espontánea, no se debe dar ningún tipo de tratamiento. Es por eso que el nitrato de plata al 1% está ya en desuso en los hospitales. Ya se usa gentamicina en gotas, eritromicina o tetraciclina. Es lo que más se usa ahorita como profilaxis oftálmica. En cuanto a la conjuntivitis por bacterias, las que vamos a ver son la conjuntivitis por gonorrea y la conjuntivitis por clamidia. La conjuntivitis por gonorrea es un cuadro que se presenta algo temprano, entre el segundo y quinto día de vida se presenta y va a haber secreción purulenta. Y esta secreción purulenta es abundante, ¿no? Es bastante marcada, hay bastante secreción ocular amarilla en ambos ojos del bebé. Y también va a haber edema palpebral, o sea, no solamente hay, como la mamá dice, legañas, ¿no?, sino también hay edema palpebral y va a haber quemosis de manera importante. Esos son síntomas bien marcados, es algo bastante característico de la conjuntivitis por gonorrea. Y no solamente esto, puede haber complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber? Queratitis. Y si no se instaura un tratamiento rápido, puede haber perforación de la córnea. Si yo tengo una infección por Neisseria gonorrea, también debo tratar de descartar si hay coinfección con la clamidia. Entonces,
si es una mamá que ha venido y tiene antecedente de vaginosis o de descarga purulenta o tiene conductas sexuales de riesgo, hay que buscar si el bebé o vigilar al bebé para ver si va a ser cuadros de conjuntivitis por gonorrea. No se olviden, conjuntivitis por gonorrea, hay secreción amarilla en los ojos abundante y acompañado de edema y de quemosis. Y se presenta en una forma temprana, entre el segundo y quinto día de vida. En cambio, la conjuntivitis por clamidia es más tardía. Se presenta a partir del quinto día hasta la segunda semana de vida. También hay secreción purulenta, pero no muy abundante. También puede haber edema y quemosis, pero de manera más moderada, ¿no? Es decir, la clínica en la gonorrea es mucho más abundante, tanto la secreción como la quemosis y el edema, y es más temprana. La conjuntivitis en la clamidia es más tardía y los síntomas son menos intensos. A diferencia de la gonorrea que causaba afectación corneal, en el caso de clamidia, la afectación de la córnea es más rara, ¿no? Es poco frecuente. Entonces, así como varían en su presentación clínica, también van a variar en cuanto al tratamiento, que vamos a ver ahora más adelante. También se produce conjuntivitis por virus. ¿Qué virus van a provocar conjuntivitis en los bebés? Los más frecuentes son el adenovirus y el virus del herpes. El adenovirus puede provocar tanto secreción ocular como también hemorragias subconjuntivales. Se pueden presentar temprano, en las primeras 2 semanas de vida, y nos puede dar características indistinguibles de una conjuntivitis bacteriana. Pero, como ya les había mencionado que al herpes le gusta el sistema nervioso central, casi siempre va a haber también afección del sistema nervioso central. Puede haber encefalitis, es decir, un paciente que tiene trastorno sensorio. En un bebito, ¿cuál es el trastorno sensorio? Que esté hipoactivo, que esté muy irritable, ¿no? Un bebito que está llora y no se calma con nada, es un bebé que está haciendo trastorno de sensorio. O bebés que tienen la fontanela normotensa, o sea, si tienen una conjuntivitis acompañado de síntomas neurológicos, deben sospechar que el agente es virus del herpes, ¿no? Y también pueden haber lesiones vesiculares a nivel de la piel, si se está sospechando de una lesión por herpes, ¿no? El diagnóstico de la conjuntivitis es bastante obvio, es a través de la clínica, observando si el paciente tiene secreción ocular, pero también se deben hacer estudios microbiológicos, cultivar estas secreciones, hacer un GRAM para buscar cómo se tiñe, y también hacer pruebas de PCR, ¿no? Buscando clamidia, pruebas de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Para buscar clamidia, neisseria y virus del herpes. Y esto ya nos daría la etiología ya confirmada, ¿no? También se debe buscar si hay colonización a través en la faringe, ¿no? Que es bastante frecuente. Y si hay una colonización, se puede también tomar un cultivo de esa secreción. Cuando hay una conjuntivitis, no solamente uno observa la secreción, sino cuando doy tratamiento y cuando los síntomas ya están remitiendo, ya hay menos secreción, el edema está bajando. Entonces, después de que pase esta fase aguda, se debe hacer un fondo de ojo, porque hay que buscar si es que hay mayor compromiso del que estamos viendo, si hay compromiso de la córnea o no. Y ya hemos visto que en la conjuntivitis por neisseria gonorrea es frecuente la afectación corneal. Entonces, el tratamiento va a depender del agente etiológico, ¿no? Tenemos la clínica, tenemos el cultivo de la secreción que nos puede ayudar, y en el caso de la conjuntivitis por bacterias requiere tratamiento sistémico, es decir, si tengo conjuntivitis por gonorrea o por clamidia, no me van a servir gotitas oftálmicas, no hay utilidad. Tengo que colocarle un endovenoso a ese bebé y darle tratamiento sistémico. ¿Y qué tratamiento vamos a usar? Si es una conjuntivitis química, ya habíamos dicho de que no le damos tratamiento, simplemente esperamos la resolución espontánea. En algunos casos, las lágrimas artificiales pueden aliviar la sintomatología, no se usa nada más. Si es una conjuntivitis por clamidia, se recomienda usar eritromicina a dosis de 50 miligramos kilo día por 14 días. La eritromicina es un macróleo. Se puede usar otro macrólido, que es la acitromicina,
o se puede usar también claritromicina. Entonces se pueden usar cualquiera de estos macrólidos en el caso de clamidia. Ahora, es bastante frecuente que cuando es conjuntivitis por clamidia haya fracaso al tratamiento. O sea, si empezamos a dar el tratamiento de los macrólidos y vemos que el paciente no mejora, sigue con las secreciones. Entonces, en esos casos se pueden repetir los ciclos, ¿ya? Se puede repetir hasta 3 veces. Es así de resistente, es un poco difícil de tratar este tipo de conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis por clamidia. Si es una infección por gonorrea, entonces ahí se puede usar cefotaxima, ¿no? Cefotaxima endovenoso. Se puede dar 100 miligramos por kilo en dosis única, o se puede usar ceftriaxona intramuscular, ¿no? Esto es lo que nos menciona la literatura, pero ¿estaría indicado dar ceftriaxona en bebés? ¿Hay alguna contraindicación en general para dar ceftriaxona en los bebitos? Claro, la ictericia neonatal, ¿no? Por la fijación a las proteínas. Entonces, en estos casos lo mejor sería dar cefotaxima intravenosa. Entonces, eso es en cuanto a la conjuntivitis por Neisseria. Si la infección se ha diseminado, ya no es una infección simple, sino es una infección más complicada, entonces podemos aumentar la dosis de la cefotaxima, ¿no? También se puede hacer irrigaciones con suero fisiológico para tratar de hacer como un lavado y tratar de disminuir hasta que la secreción purulenta vaya bajando, ¿no? Nuevamente se menciona acá que no se debe dar tratamiento tópico, no es efectivo las gotitas oftálmicas tópicas, no nos sirve. También puede haber conjuntivitis por otras bacterias que pueden ser gram positivas, o sea, tomamos un cultivo de nuestra secreción, nos sale negativo para gonorrea, pero nos indica cocos positivos. Entonces, en estos casos podemos usar eritromicina, ahí sí, ocular, 3 veces al día por 7 días. Y si encontramos bacterias gram negativas, podemos usar tobramicina en forma de pomada, 3 veces al día por 7 días. Estos son mucho más simples, mucho más fáciles de tratar. En la conjuntivitis por herpes, el tratamiento va a ser con aciclovir, tratamiento sistémico, o sea, con aciclovir endovenoso. Y si existe compromiso de la córnea, se puede usar pomada de aciclovir, ¿no? Ya pomada o tratamiento tópico. Y si no encuentro gérmenes, no logro aislar ningún tipo de germen en mis cultivos, entonces se pueden en estos casos usar lavados oculares con sueros fisiológicos. Ahora, aparte del tratamiento para la conjuntivitis en sí, se debe valorar si el niño tiene algún otro compromiso sistémico. Generalmente en las conjuntivitis que vemos en recién nacidos, el compromiso es netamente ocular. Son pacientes que no hacen otro tipo de compromiso. O sea, es un bebito que sigue lactando, está aumentando de peso, está yendo bien, pero solo tiene compromiso ocular. Eso es en cuanto a los temas que he tocado. Son bastantes patologías para tratar en una sola clase, pero de todas las que hemos visto, las más frecuentes son las conjuntivitis, la onfalitis, son las que se presentan con más frecuencia, ¿ya? Y en cuanto a la neumonía, no se olviden que debe confirmarse con una placa radiográfica, no se olviden que el Staphylococcus aureus es el que típicamente produce bulas, es algo patognomónico de una radiografía en un bebé. Y en cuanto a la etiología de la meningoencefalitis, de la neumonía, son los mismos agentes etiológicos que en el caso de la sepsis. Si hablamos de un compromiso temprano, el principal agente siempre va a ser el estafilococo del grupo B. Y si hablamos de compromisos tardíos, el agente etiológico va a depender de la flora bacteriana que manejan en cada centro de hospitalización. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado. No, cuando es el caso de meningoencefalitis, el tratamiento antibiótico se recomienda por 21 días. Sí. Como es compromiso a nivel del sistema nervioso, el tratamiento es 21 días. Y las dosis la dosis de los antibióticos generalmente varían, ¿no?
Cuando nosotros damos antibióticos en bebés, manejamos el Neofax, ¿no? El Neofax es un vademécum que solo contempla medicamentos para neonatos. Entonces, los medicamentos varían de acuerdo a si se considera que es sepsis o es meningitis, ¿no? Por ejemplo, si encuentro que mi germen es Klebsiella y me sale que es resistente a ampicilina y es resistente a micacina, o sea, resistente al opioidi como empírico, y me sale que es sensible a meropenem, le doy meropenem, pero el meropenem en dosis de sepsis es de 20 miligramos kilo y en dosis de meningitis es el doble. Entonces, si se sospecha de meningitis, va a variar la dosis porque generalmente va a ser mayor. Y el tratamiento, eso sí, es siempre 21 días. Y si yo diagnostiqué meningitis porque mi cultivo o mi líquido me salió alterado, después que doy tratamiento, en 3 días más o menos debo tomar otro líquido, debo hacer otra punción lumbar. ¿Y qué espero? Que mi líquido se vaya normalizando, ¿no? Si tenía proteínas en 500, está aumentado. Yo debo esperar que en mi control las proteínas estén en 280, por ejemplo. No están normales, pero ya están tendiendo a la normalización. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, muchas gracias por haber atendido la clase. Gracias.